Seguimos en el programa de radio. Vamos a tratar un tema muy interesante, de nuevo con Daniel Martín, sobre la cuestión del Brexit, una cuestión que está llevando de cabeza a la Unión Europea, a la diplomacia internacional también, y que ya le ha costado el puesto a dos primeros ministros, a David Cameron en primer lugar y ahora a Theresa May. Vamos a analizar los pormenores de este Brexit como una circunstancia histórica prolongada en el tiempo, no simplemente exclusiva del año 2016, que es cuando se produjo la votación, sino que nos remonta a varios años previos a este momento, al desarrollo de este mismo proceso, de este segundo referéndum que lleva planeando sobre las cabezas de los británicos en estos últimos 3 años, sobre el que se empezó a especular poco después del triunfo del Brexit, y también una eventual Unión Europea sin el Reino Unido, el papel del gobierno de Londres en ese momento, si va a ser un papel hostil, va a ser un papel amigable con la Unión Europea, si va a haber competencias, si no va a haber competencias, y qué tipo de competencia vamos a tener, el papel también de otras potencias extraeuropeas dentro del panorama del continente, estoy hablando de Estados Unidos, también el papel de Rusia en este tema. Así que nos lanzamos ya de cabeza hacia ello con Daniel. Buenas tardes, Daniel. Bienvenido por estar una semana más conmigo aquí en este debate. Bien hallado y un placer estar contigo y con todos ustedes. Bueno, vamos a empezar con la cuestión del Brexit, sobre el tema de esa votación, de ese referéndum que fue muy bien pactado, que viene precisamente después de un referéndum previo. Fue el referéndum para la secesión o no de Escocia, que salió negativo, es decir, Escocia permanecía dentro del Reino Unido de Gran Bretaña como Estado, o sea, no se rompía la unidad territorial, y poco después llega el Brexit, que al final es aprobado por parte de la población británica, conformada por ingleses, por galeses, escoceses, irlandeses del norte y también por gibraltareños, ¿no?, que votaron en masa un no al Brexit, aunque al final triunfó por muy poco margen, pero triunfó el sí. En primer lugar, estamos ante una crisis diplomática que ya va a durar 3 años dentro de muy poco, porque en este verano que ya que está aquí a las puertas, se cumplen 3 años de este referéndum, que obviamente fue el triunfo de la soberanía popular, porque al final fue el pueblo el que votó. ¿Pero a qué se debe ese rechazo a la Unión Europea cuando ellos, por ejemplo, tienen una moneda común y la crisis la han podido surfear de una manera diferente a los estados de la zona euro? ¿A qué se debe realmente ese rechazo a la Unión Europea y el triunfo de ese Brexit, Daniel? Es una pregunta interesante y vamos a intentar hacer una especie de sucinta y express historia de los tiempos actuales. Vamos a pasar con velocidad a través de la Guerra Fría. Tenemos la construcción del vínculo especial, de la relación especial entre el Reino Unido y Estados Unidos. Tenemos construida sobre todo, recordemos, los servicios de inteligencia que juegan un papel fundamental, incluso también a nivel aduanero, a nivel de ejércitos, a nivel de... ellos junto con Australia, Nueva Zelanda, Canadá, ¿no? Bien, tenemos esto, tenemos la caída de la Unión Soviética y del bloque socialista, y tenemos una nueva Europa que empieza. La reunificación alemana también, muy importante. Así es. Entonces empieza esa nueva Europa, con el hito sería efectivamente la reunificación alemana, y entonces en el continente empieza a moverse cierto interés por superar uno de los elementos claves de dominio de proyección de sombra del poder de Estados Unidos en el continente, a través de la relación especial, recordemos, consistente en la infiltración de grupos calvinistas, puritanos, en la administración y en los círculos de poder del Reino Unido. Bien, tenemos esta cuestión. Francia hace un intento, hay un cierto interés, el Reino Unido lo paga, y entonces inicia una nueva fase en la que el poder de Estados Unidos cada vez es mayor sobre Europa,
Y el Reino Unido aprovecha esa situación para empezar a trabajar junto con Alemania en la reafirmación del modelo neoliberal en lo económico y en lo social. Y para ello se vale de la famosa Alemania de Maastricht. Es decir, es la Alemania donde impera un poder basado en un eje a partir del cual debería pivotar todo entre Alemania y el Reino Unido en cuanto a decisiones en ese sentido, cosa que evidentemente es así, por eso se logra ese éxito. No obstante, fracasa la moneda común europea por un ataque financiero de George Soros, muy inteligente, y además es un ataque que esto sirve para pensar, es un ataque que se hace simultáneamente sobre el entonces llamado Sistema Monetario Europeo, sobre el Reino Unido y sobre Italia. Es interesante esta idea porque es una proyección que se hace sobre ambos países a la vez. El Reino Unido tiene que salir del sistema monetario europeo, Italia está a punto de hacerlo, pero al final no lo hace. Llegamos al año 98 y entonces Tony Blair y Jacques Chirac acuerdan en Saint-Malo, debido a lo que pasó en los Balcanes, muy sucintamente, reforzar la defensa de Europa, diseñar una verdadera política exterior y de seguridad común y una serie de mecanismos para dotar a Europa de lo que digamos una voz, un ejército, etcétera, etcétera. Sobre todo también había que aprovechar en esos años 90 Sí, la disolución de Yugoslavia, también eso es. acaparar lo más rápido posible todo lo que es la franja de Europa del Este, de la Europa postcomunista, para evitar que un resurgir ruso, que ya se preveía, sobre todo después del desastre de Yeltsin, hiciera que esos países pasaran de nuevo al eje de Moscú. Entonces se corre mucho en ese sentido para integrar a esos estados y construir una Europa demasiado rápido, sin un modelo propio, sino bajo esa tutela anglo-estadounidense. Eso es. Lo que pasa que en ese momento, claro, la jugada que hemos descrito es claramente un intento de coronarse, ¿no? Vamos a ser sinceros, lo que pretende el Reino Unido, Tony Blair en este caso, es coronarse en Europa. Es decir, yo aquí he influido mucho con la ayuda de Alemania para lo que me ha convenido, con la ayuda de otros para otros temas, pero ahora veo la ocasión de coronarme y lo hago pues con mi aliado tradicional, que es Francia. Y entonces vamos a aprovechar. Es la ocasión, además, sí, cierto, todos los motivos que hemos comentado y que están sobre la mesa. Pero, evidentemente, Bill Clinton dice que de todo esto, que cómo, que ni hablar. Evidentemente, Tony Blair no le preguntó a Bill Clinton si le parecía bien que de esta manera Europa se hiciera, ¿no? En un acuerdo a dos bandas entre Francia y el Reino Unido. No obstante, le convenció de que Tony Blair le convenció a Bill Clinton de que eso era algo que en el fondo beneficiaba a Estados Unidos, que lo habían interpretado mal, que no era una cuestión de colonarse, sino que era una cosa distinta. No obstante, le dijo, llegaron a una especie de acuerdo en el que si lograba convencer a los gobiernos de entonces la Unión Europea para que apoyase esa iniciativa, se podría hacer dentro de unos límites, se podría hacer. Evidentemente, todo el mundo dijo que no, porque todo el mundo estaba leccionado para decir que no. Y es así como precisamente se logró ganar una baza muy interesante para aislar para empezar a aislar al Reino Unido del resto del continente debido a esta cuestión y a reforzar el principio de cooperación entre Francia y Alemania, que ven la ocasión de apretar las tuercas, es decir, vale, ahora por fin nos hemos quitado de encima al Reino Unido, bueno, pues ahora es la ocasión de acelerar. Y entonces viene... El poder continental. O sea, estamos y perdón que te interrumpa, no, dime. Tenemos ahí un modelo también parecido al modelo napoleónico, ¿no? Es decir, el poder continental en contra del poder insular y de ese eje atlántico, ¿no? Es decir, el Reino Unido, o sea, Gran Bretaña por un lado, con Estados Unidos frente al poder
continentales europeos, casi siempre, o Francia, Alemania, y han sido los países... Los que juegan en el centro del tablero, es así. Los pivotes. Y es cierto, es exactamente eso. Entonces, justamente es eso. Bueno, pues te hemos estado aguantando porque tenías detrás a tu primo, has creído que podías hacer una jugada solo, nos ha convenido a todos, hemos visto que te han pillado con el carro de lado, bueno, pues ahora, de lo dicho, nada. Ahora viene la contraparte. Evidentemente, viene la contraparte desde a nivel continental y claro, Estados Unidos, que temía una unión de Europa, que desde luego incluyera el Reino Unido, pues esa situación, digamos que le interesa, le viene bien, ¿de acuerdo? En esa situación se prolonga las políticas que hemos dicho neoliberales, unas políticas que evidentemente... Inmigracionistas también. Sí, efectivamente. Que exacerban precisamente los ánimos británicos de los grupos identitarios. El Britain First, el UKIP, que han sido, sobre todo Nigel Farage, hemos escuchado esos speech de Nigel Farage en Bruselas, ¿no? Que al final alentaba a esa población británica a adoptar el Brexit, ¿no? Esos partidos identitarios, que ahora se ha puesto de moda la palabra identitario, que junto con esas políticas neoliberales al final acaban por convencer al pueblo británico de salirse de la Unión Europea porque la perciben como algo tóxico para su propia nación. Eso es. Además, eso es algo que cuidado, porque eso es algo que mueven con mucha inteligencia según que el establishment británico. Sí. Siempre estamos en lo mismo, ¿no? Creo que alguna vez hemos hablado del mito de la caverna, ¿no? De las sombras. Bueno, pues cuidado, porque a veces las sombras parece que se peleen, pero todo tiene un porqué, ¿no? Y es precisamente eso, porque en esa reedición 2.0, distinta pero parecida al bloqueo continental napoleónico, llegamos a la situación del empate técnico y del bloqueo técnico. Y a eso se suma la crisis donde ya se ha destruido debido a la implantación del sistema neoliberal, se ha destruido industria, se ha destruido tejido social, se ha creado una Europa, la de Maastricht, llevada a cabo, desarrollada hasta las últimas consecuencias, donde Alemania, que más o menos controla el euro, se ha convertido en la ganadora de facto y ha eliminado mucha competencia, o ha podido eliminar mucha competencia. Estoy pensando, por ejemplo, en Italia, estoy pensando, por ejemplo, en Francia. Por cierto, como veo que en YouTube pones presentaciones, te buscaré una tabla de un estudio económico donde se ve cómo ha beneficiado el euro y a Alemania y a quién ha perjudicado a favor de Alemania, ¿no? En cuanto a países. Y veremos... la gran referencia del euro fue el marco. Eso es. La gran referencia, o sea, no se hizo en un conjunto de todas las monedas o de las monedas más fuertes de la Unión Europea, sino que su eje central fue el marco. Obviamente, también había algún reflejo del franco, pero sobre todo el marco fue el eje central del euro. Y eso obviamente implicaba que Alemania no sufría ningún tipo de castigo fiscal, como lo sufrieron otros países, entre ellos España, al pasar de una moneda relativamente débil como la peseta a una moneda muy fuerte como el euro, o los griegos con el dracma, o los italianos con la lira. Los alemanes no sufrieron ese castigo, se mantuvieron igual, mientras que otros países fueron empobrecidos, y eso le ha dado una ventaja muy positiva a Alemania, y yo creo que a Alemania le conviene hasta cierto punto la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Si la pudiera lograr, porque esta es otra que realmente es muy difícil de lograr por lo que veremos, ¿no? Llegamos así a 2016, nos encontramos que tanto la Unión Europea como el Reino Unido comparten sino, es decir, ambos están en una necesidad de poner la maquinaria a trabajar en un proceso de reorganización y de fortalecimiento en cuanto a la integración, principalmente política, es decir, porque es así. Las tensiones y las tensiones centrífugas que se dan en todos los países de la Unión Europea también se dan en el Reino Unido, se dan por los mismos motivos. Y la Unión Europea como conjunto pues está en la misma situación, solo que ir trasladándolo a otro marco y a otra escala. Además,
la cuestión en el Reino Unido también tiene unos matices claramente políticos. Y además se suma a una situación ciertamente complicada en cuanto a lo político, porque nos encontramos con divisiones en el campo de los Tories, de los conservadores, y hay una clara imposibilidad de poder obtener unas mayorías parlamentarias para poder negociar un Brexit en una posición de fortaleza. Y luego mm, haré un pequeño apunte, si me lo permites, a la situación real de la posibilidad de hacer un Brexit o cualquier otra situación dura, porque verdaderamente es que es imposible. Eh, También incapacidad de poner precisamente ese tipo de Brexit, fracaso en las elecciones anticipadas que intentaban lograr la legitimidad política para el gobierno de May, de Theresa May. Y, y llegamos así a esa situación de un bloqueo dentro de la Unión Europea, dentro del Consejo Europeo, dentro del Parlamento Europeo, que pinta poco, pero cuidado porque podría empezar a pintar un poquito más y tiene los medios para hacerlo. Y, y a su vez se suma, evidentemente, igual que en el año 79 teníamos la victoria de Thatcher en Reino Unido y de Reagan en Estados Unidos. En el año 2016 teníamos el Brexit y teníamos la votación del Brexit y teníamos también la victoria de Donald Trump Sí. en Estados Unidos. Es decir, volvemos a esa revolución conservadora que tiende a buscar un nuevo equilibrio en el mundo y una forma también de imponerse en Europa, ¿no? Mediante una restauración de los sentidos. Efectivamente. Un tema muy interesante también cuando tratamos el tema del Brexit es Sí. que realmente parece ser que las élites económicas británicas no estaban a favor del Brexit por varias razones, ¿no? En primer lugar, porque David Cameron dimite al día siguiente, pocos días después dimite, presenta su dimisión debido al fracaso, ¿no?, que significaba para el Reino Unido la votación del Brexit, y al mismo tiempo se comienza a especular en contra de ciertos grupos, como ya comentaba antes, ¿no?, grupos identitarios y grupos soberanistas, incluso grupos soberanistas fuera del Reino Unido, que empezaron a protestar en contra del rumor de un segundo referéndum para hacer que, bueno, pues que la población como que se lo repensara de nuevo, ¿no? De tal manera que, claro, a ver, un referéndum, que es una consulta popular, que es un principio, vamos, de libro de soberanía popular, en el cual la nación y todos los componentes de la nación, de diferentes secciones, izquierda, derecha, de diferentes etnias, religiones, etcétera, dan su opinión acerca de una cosa u otra y sale que quieren marcharse de la Unión Europea en contra de ciertas esferas de poder. Una de las cosas que a mí más me pone nervioso es el hecho de que si hubiera salido un no al Brexit y ese centro de poder quisiera que salieran del Brexit, se repetiría o intentarían de nuevo hacer exactamente lo mismo que están haciendo ahora. Es decir, y lanzo aquí la primera pregunta, que es muy fácil, ¿no? Un sí o un no. Sí. ¿Realmente el poder económico, en este caso británico, pero cualquier poder económico de cualquier país del mundo, cuando ve que sus intereses están en peligro por la decisión de un pueblo, realmente respetan la soberanía popular, respetan el resultado de una consulta popular, como puede ser un referéndum, o intentan falsearlo, o intentan realmente intentar de nuevo conseguir su objetivo? O sea, en pocas palabras, pasan por encima de la soberanía popular, pasan por encima de la democracia. Totalmente. Totalmente. Y sobre esto, muy brevemente, me gustaría dejar una pequeña nota, si me permites, incluso Sí. filológica. Vamos a ver, cuando hablamos de democracia, todos pensamos que es el gobierno del pueblo, lo cual no es cierto. Y me voy a explicar.
El común, el pueblo, en griego, es laos. Por lo tanto, sería la laocratía. O sea, eso sería el gobierno del común. Pero no es el común, es el demos. La palabra demos es una palabra ateniense, puramente ateniense. Es una palabra que es un neologismo del siglo VI-V. En Atenas había tres clases sociales. Estamos descartando completamente a los esclavos, porque eso es así. Y entonces tenemos a los... Y a los metecos, los extranjeros griegos. Exacto. Estos señores están fuera del sistema, ¿no? Entonces tenemos a los demiurgos, que son los artesanos, los geómoros, o sea, los campesinos, y los eupátridas, o sea, los bien nacidos. Que los bien nacidos, evidentemente, son los que tienen un nacimiento noble, ¿no? De hecho, el demos, y si se decía en la Grecia, el demos es el etnos. O sea, no cabía esa democracia para aquel que no fuera ateniense. Exacto. Entonces, pero precisamente cómo se logra eso, porque lo controlan los eupátridas. ¿Cómo? Desplazándolos. ¿Mediante qué? Mediante la unión de los demiurgos, o sea, de los artesanos, y de los geomoros, o sea, de los campesinos. Es decir, hacen el demos. Demiurgos, geomoros, pues de demiurgos, os de geomoros, juntamos ambas, demos, es decir, artesinado. Artesanos y campesinos, artesinados. Ahora nosotros nos estamos imaginando, bueno, pues es un señor que va con unos apeos de labranza, que va por el campo, y otro que está haciendo pues cuatro razones cerámicos. No, en ese momento ya hay una especialización, por lo tanto, alguien que tiene que es un campesino, entre comillas, tiene tierra, tiene esclavos, tiene una producción que va irremediablemente hacia el exterior. ¿Por qué? Porque se está centrado solamente en el aceite de oliva y en una serie de productos suntuosos muy especializados que se ven en el comercio exterior. Y eso es muy importante, el comercio. Y evidentemente los artesanos, ¿qué están haciendo? Están fabricando y están creando toda una serie de instrumentos para comerciar. Por lo tanto, estamos hablando de terratenientes, para entendernos, vamos a trasladarlo así, terratenientes y comerciantes. Ambos se unen y se basan en aquellos que son como ellos, pero no están en su misma posición, para, en un principio sí que podríamos decir más igualitariamente, puesto que el ejército se encarga de igualarlos, los hoplitas, las líneas de hoplitas son los que igualan, ¿vale? Eso es cierto, pero cuidado, porque con el tiempo pasamos a un ejército de cada vez más imperialista, y ese ejército imperialista requiere una especialización, y por lo tanto sustituimos a esos ciudadanos que se convierten en elementos mantenidos o corrompidos, lo que Polibio llamaba la oclocracia, es decir, el poder basado en el hecho de la corrupción, de vender tu voto. ¿Y cómo se te vende tu voto? ¿Tú eres consciente que estás vendiendo tu voto? No, seguramente tú eres consciente de que tú estás ejerciendo tu derecho, ¿no? Pero ese derecho, en el fondo, ¿para qué tiene que servir? Para reforzar el poder. ¿Quién es el poder? El demos. ¿Quién es el demos? Los que controlan el comercio, los que controlan el poder militar, los que controlan el poder político. En la talasocracia, en el caso de Atenas. Exactamente, ellos son el poder. Y esa es la democracia, que es la forma realmente en la que ese poder se fortifica, se hace cada vez más fuerte, se convierte en una oligarquía. Esa oligarquía, usando la democracia, se transforma en oclocratía, es decir, en la corrupción. Y en demagogia. Y en demagogia. Siempre fue el gran espantajo que tenía Platón, y Aristóteles era precisamente eso, era el problema de la democracia, que llevaba a la oclocracia, o sea, a los estados de corrupción total y a los estados de demagogia absoluta. Eso es. Es donde nos encontramos ahora, precisamente. Perdón, dime. No, que es donde nos encontramos ahora mismo, en esa circunstancia en la cual naciones enteras se están dejando llevar por naciones enteras en estado de putrefacción institucional, además bastante grave, y se dejan llevar por auténticos demagogos. Demagogos que ya incluso no engañan a nadie, sino que ya es algo a la vista de todo el mundo, pero la gente
realmente con lo ya no hace falta, quiero decirte. ¿Por qué? Porque lo siento por ser tan claro, pero es aquella frase que decía Groucho Marx, ¿no? Adaptándola de que cuando la televisión es muy educativa, cuando alguien la enciende, yo me cambio de habitación y me pongo a leer un libro, ¿no? Claro. Pues ya, yo ahora digo que siempre que alguien me habla de democracia, yo me cambio de habitación y me esfuerzo por leer un libro. Y que sea un buen libro, por favor, porque es que verdaderamente nos han vuelto tontos. Y cuando uno se vuelve tonto, pues lo manipulan como mejor convenga. Me conviene. De hecho, ¿tú crees que, por ejemplo, el caso, y a lo mejor un poquito extraño lo que te iba a comentar, puede resultar en el hecho de un baile geopolítico entre dos tendencias, que es la talasocracia, que es lo que ha sido siempre Reino Unido, y una telurocracia, que es más el modelo germano-alemán en ese caso? ¿Tú crees que ahora mismo estamos en ese choque de concepciones del mundo, del comercio, de la nación y sobre todo de la organización de la Unión Europea? Yo creo que estamos en una situación y ya igual te va a sorprender, pero creo que estamos en un proceso de hibridación, es decir, del mar y la tierra juntos. Uh -huh. Creo que todo ello nos vemos precisamente en la necesidad, cuando digo nos vemos, estoy hablando ¿vale? Como Occidente, verdaderamente el centro del poder socrático del mundo se está desplazando. Y sería absurdo cuando sumas a India y China, Hombre, ¿vale? eso sí, Es evidente que él está, vamos, ya a día de hoy, ojalá. adiós. O sea, esto es así. Cuando esto sucede, ¿qué es lo que hace? ¿Sigues jugando lo mismo? En el caso de Europa, no. Europa, cuando digo Europa, Estados Unidos y La Japón. estrategia de la patada en la escalera, es así. Lo hemos intentado, pero los chinos han llegado tarde y siguen una estrategia. Les ha salido bien, los indios les convencimos de que siguieran otra estrategia, tienen muchos más problemas sociales que los chinos, pero también les está saliendo bien. Con lo cual, si seamos sinceros, hemos perdido esa carrera, la hemos perdido. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda fortificarnos, nos queda el armamento. A mí me gusta mucho el rugby. Y pongo ese ejemplo, ¿no? Los británicos inventaron el fútbol moderno, ¿de Uh acuerdo? -huh. ¿Cómo lo hicieron? Pues a partir del rugby hicieron ese tipo de cosas que hacen los ingleses con mucho sentido del humor, llegado a cierto caso, y eso acabó derivando, a partir de una discusión de un partido de rugby, acabó derivando en el inicio del fútbol. Uh Claro, -huh. los británicos, hasta que se demostró lo contrario, eran los que de verdad salían de fútbol, los que de verdad eran el fútbol. Hasta que empezaron los mundiales, pasó el tiempo y a día de hoy estamos de acuerdo que los mundiales o los gana Brasil o los gana Alemania. Sí, sí. Y de vez en Y, cuando Francia, de vez en cuando España o algún otro país, pero sí, sí, eso es una pelota de o es Alemania o Brasil. y es así. Bueno, pues el capitalismo nace en Reino Unido para partir de una serie de condicionantes históricos, se desarrolla en el neoliberalismo saltando al Atlántico, volviendo para nosotros. Y fruto de todo ello y de la globalización y del mundo único maravilloso que vio Fukuyama, pues hemos llegado al punto en el que Brasil y Alemania son China e India. Bueno, pues, Personalmente, yo creo que Fukuyama, si pudiera volver atrás, hombre, es de las veces en las que uno dice, mira, ese día, ¿por qué no me entra a mí una carraspera, un ¿por algo? qué, por qué no me tomo una cerveza? ¿No? Yo creo que Fukuyama, y me Sí, imagino a Huntington señalándole y riéndose. sí, sí, no, Huntington, ya Hamilton en Clash of Civilizations ya dice, esto va a ser un zasca de los buenos. Y sí, sí, sí. de hecho, curiosamente, ahora sí, porque para mí es un libro, yo creo que es básico para cualquier persona que quiera estudiar ciencias políticas, geopolíticas, ya sea mediante educación reglada en la universidad o algo, o sea, de forma autodidacta, ¿no? Choque de civilizaciones es un libro básico. O sea, sin choque de Sí. civilizaciones vas a tener la pata de la mesa, va a estar bastante coja. Pero hay un tema muy interesante que yo que le conozco y hablo de vez en cuando con él, con Alexander Dugin, Sí, su concepción del mundo multipolar en base precisamente a conceptos de civilización.
Y es muy interesante porque a lo mejor eso que tú comentas de superar o de unir en una mixtura la talasocracia y la telurocracia se basa precisamente, o la única manera de unirla, en base a un concepto de civilización europea, con Reino Unido incluido. Sí, O sea, Estados Unidos es otra cosa, Estados Unidos sí. es otra cosa, igual que América Latina es otra cosa, y que está diferenciada de lo que es Europa, Europa entendida como tal. Lo que sucede es que, evidentemente, Estados Unidos no va a permitir eso. Y es natural. Y es ahí donde viene ese cambio de paradigma que supone Donald Trump, y es precisamente hacer eso que decimos, pero con Estados Unidos. Luego, sí que esbozamos un poco esta idea, muy brevemente, ¿no? Estamos entonces, por retomar la cuestión del Brexit, porque si no nos emocionamos. Nos vamos por las paredes. Y, yo decía, es imposible que sea un Brexit duro. ¿Y por qué digo que es imposible? Pues por una cosa muy simple, y es que la toma de decisiones en las estructuras europeas se hace siempre de una manera muy institucionalizada y muy jerarquizada, mucho. Eh, por lo tanto, requiere poner de acuerdo en esas famosas negociaciones preliminares a los 27 países, que al final se logró, incluso los que podían haber sido... y aquí un toque, un motivo de reflexión. Si verdaderamente se hubiera querido destruir Europa, se hubiera movido la carta de los países del este para ahí crear el bloqueo definitivo con esta cuestión. Pero no, los 27 restantes al final acordaron todos una posición común contra el Reino Unido en algunos temas. Entonces, el jefe de negociaciones de la Comisión Europea, que es un francés, Michel Barnier, este señor es el jefe de negociación, pero cuidado porque la que podríamos decir la que corta el bacalao es Sabine Weiland, que es una señora, es alemana, forma parte del sentido que tienen esta Unión Europea, ¿no? Que puede haber alguien que... Esta Unión Europea, si ustedes se fijan, todos los cargos de poder o los tiene un alemán o el segundo es un alemán. Es una casualidad como en la época de la Unión Soviética, en los países, cuando ya se empezaba a poner, o en las repúblicas que ya se podían desmandar un poco, estaba un ruso como primero o como segundo un ruso. Sí, siempre, siempre. De hecho, la construcción tan burocratizada de la Unión Europea recuerda mucho, o sea, tiene muchísimas similitudes con la Unión Soviética. Sí, es decir, como elemento supranacional. Tiene lo peor de la doctrina Truman y lo peor de la doctrina Brezhnev. O sea, es lo peor. Sí, realmente, o sea, es un mastodonte absolutamente tiránico para todos. Tiene todo, de todos tiene lo malo, pero de ninguno tiene lo bueno. Y entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que muchas personas, yo por ejemplo, y aquí me voy a señalar, yo estoy a favor del Brexit, pero simplemente por una cuestión de soberanía. De soberanía, sí. El pueblo británico ha votado que quiere irse de la Unión Europea y ya está. O sea, ya se tiene simplemente que llegar a un acuerdo y ya está. Es una cuestión de respeto a los principios básicos de la democracia, porque si ahora vamos a estar repitiendo referéndum hasta que salga lo que el poder quiere, pues entonces no estamos en una democracia. Y yo creo que el Brexit se tiene que dar no porque odie especialmente a la Unión Europea, ni porque odie al Reino Unido, ni nada, sino simplemente por una cuestión de soberanía. Y yo soy una persona que me considero soberanista. Es decir, yo quiero que los estados tengan su soberanía y que tengan su libertad y su independencia. Y eso implica también el respeto a la soberanía popular. Por lo tanto, yo lo que quiero es que, si existe un Brexit, que sea lo más suave posible. Yo lo que no quiero es que haya un momento de tensión tal y te aparezca un Yeltsin que hundió a la Unión Soviética con sus follones con Gorbachev y que aparezca aquí un Yeltsin que desmonte esto de mala manera y que de la noche a la mañana nos veamos pues en un problema grave. Porque todos sabemos lo que ocurrió. Sí, en los años 80, la Unión Soviética, que siempre nos la han pintado como que todo el mundo eran zombies que pasaban hambre, pues no se vivía tan mal. O sea, un tipo en Ucrania, un tipo en Bielorrusia, o sea, no sé qué te tocará Chernóbil, que ahora mismo está de moda por la serie, o si te tocaba Lituania o algo en los años 80, pues no era lo mismo vivir en Moscú en 1985
que vivir en Moscú en 1995. Madre mía. Y hay 10 años de diferencia. Sí, cierto. Simplemente no es lo mismo vivir en Moscú en el año 1988 que vivir en Moscú en el año 1992. O sea, acotamos todavía más el tiempo. Entonces, ese es el problema. O sea, un mal Brexit puede provocar eso, porque hay otros países que se están replanteando su salida de la Unión Europea. Exacto, pero fíjate bueno, cierro el tema Barnier y por qué es tan complicado. Barnier es, como decíamos, el jefe negociador, y entonces ese señor debe actuar tomando en consideración los intereses de las empresas de Europa, de ambos lados del canal. Y por lo tanto, ya no es una negociación bilateral, ya no son dos órganos, sino que es una negociación que tiene muchas bandas y que se centraliza en torno al grupo de trabajo del señor Michel Barnier. Entonces, es retomar ese principio de crisis sistémica, porque la negociación, para variar, también es asimétrica. Y está pensado con los instrumentos que se utilizan en Europa, y desde Europa y contra Europa, para desequilibrar a Europa y para desequilibrar al Reino Unido, para desequilibrarnos todos. Al final, es una asimetría que el Reino Unido reconoce. Y verdaderamente, por esa razón, Theresa May convoca elecciones y ya había intentado el 22 de septiembre de 2017 en Florencia, negociar un periodo de transición. Ahí Jean-Claude Juncker, o Juncker, depende de si hablamos en francés o en alemán, lo digo para las personas sensibles, le pareció fantástico, ¿no? Le pareció que era una idea genial, tan genial que generó una crisis dentro de la propia Comisión Europea, dentro del Reino Unido, y eso acabó por generar una situación de inestabilidad que venía dada por el intento de Theresa May de, forzando las elecciones del 8 de junio de 2017, un nuevo Parlamento con una mayoría absoluta que intentara mitigar o intentara por lo menos presentar un frente. El problema que tuvo Theresa May como estrategia, y fue un problema bastante inconsiderable, fue admitir aquello como un segundo, una suerte de segundo referéndum, que podríamos decir que ya se ha dado, que fue precisamente la del 8 de junio de 2017. Y aquello resultó en que no salió bien. Es decir, al plantearlo en esos términos, se quedó a 10 escaños para poder lograr una mayoría suficiente. Ha tenido que bailar con el Partido Unionista de Irlanda del Norte en varios aspectos, lo cual al final, para que veamos, ¿no? El Partido Unionista de Irlanda del Norte es partidario sobre todo de la línea ultraliberal y se opone al establecimiento de los controles de aduanas entre ambas Irlandas. Y esto, a su vez, es incompatible con un Brexit duro. Claro. Es decir, volvemos a la pescadilla que se puede. Da igual por donde lo queramos coger, siempre nos vamos a encontrar en que no hay salida, ¿no? Y es interesante esto. Precisamente este no hay salida, lo puede mover Estados Unidos, lo puede mover el Reino Unido o lo puede mover cualquier otro mediante los mecanismos que tiene la propia Unión Europea. Y siempre hay quien puede utilizar el otro lado para abortar la idea que uno pueda tener. Por ejemplo, Estados Unidos ahora quiere enchufarnos el gas, como sea, su gas, el gas de esquisto. Alemania intenta que no sea así. Para poderlo lograr tuvo que pactar con Francia. Francia desea que la energía de Europa sea con gas, pero también con energía nuclear. Al final pactan Francia y Alemania escapando de la Comisión Europea,
porque si hubiera sido por ahí, por esa vía, no lo hubieran podido lograr. Y hoy día ya podemos hablar de que están haciendo una Europa de la energía que se basa y se va a basar cada vez más en el gas y en la energía atómica. Eso es un ejemplo de lo que trato de explicar, ¿no? De que la Unión Europea es un mecanismo tan complejo y está lleno de tantos equilibrios contra equilibrios que verdaderamente es imposible moverse, ¿no? Yo el otro día le explicaba una anécdota que ahora explicar a la velocidad de crucero, le explicaba a cierta persona cómo funciona la Unión Europea, le ponía como ejemplo la vida de Brian, que es una película, por favor, vean ustedes la vida de Brian y si la han visto vuelvan a ver, es genial. Hay un momento en el que Judith se entera que Brian lo han llevado preso y entonces acude a ver a Rick y a todo, bueno, a toda la plana mayor del partido que están discutiendo precisamente sobre cómo lograr y llevar a cabo acciones de una vez con celeridad y rapidez, ¿no? Entonces entra y les dice, se han llevado a Brian, hay que ir. Entonces, sí, inmediatamente propongo una moción con todos los acuerdos de los estatutos para inmediatamente llevar a cabo una discusión para, bueno, al final Judith dice, mira, os dejo porque no, lo que hay que hacer es levantarse y salvarlo, ¿no? Exactamente. Es lo que ocurre en la Unión Europea, ¿no? O sea, al final hay dos diplomacias. Una que es lo que delante, o sea, a través del entramado de la Unión Europea, que es laberíntico totalmente, o sea, la comisión se tiene que pasar por el Parlamento, etcétera, 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 toda una serie de comisiones y de entidades laberínticas, o la diplomacia bilateral o trilateral entre diferentes estados e intentar a espalda de lo que es el propio entramado de la Unión Europea, conseguir objetivos, que se consiguen de una manera más rápida, más efectiva y más barata, ¿no? Eso es. Entonces, el problema que nos enfrentamos es al hecho de la construcción de espacios paralelos a la soberanía de la Unión Europea, lo cual implica que tiene un problema bastante estructural, bastante grave, lo cual implica que o se reforma y se hace más sencilla y más accesible, o acabará colapsando por su propio peso. Sí. De tal manera que, por ejemplo, nos encontramos con lo que comentaba, ¿no? El tema de la energía atómica. No todos los países tienen la misma capacidad de producir energía atómica. Y, por ejemplo, en España el tema de la energía atómica, que ya se negoció, ya se habló en su tiempo, está bastante limitado en comparación, por ejemplo, con Francia, ¿no? Que tiene muchísimas centrales nucleares y otros países, ¿no? Pero nos encontramos también, por ejemplo, con cuestiones como lo que comentaba, ¿no? El tema del gas, de Estados Unidos, cuando tenemos, por ejemplo, muy cerca de España, Argelia, por ejemplo, que es un gran exportador de gas, que obviamente lo tenemos mucho más cerca y lo podemos conseguir incluso más barato y no implica una dependencia geopolítica de ese país, porque Estados Unidos te da su gas, pero al mismo tiempo tienes que aceptar su poder. Y es una manera que tiene de intentar limitar también la influencia de Rusia, que si algo le sobra es gas. O sea, si algo le sobra a los rusos, aparte de vodka, es el gas, ¿no? De tal manera que nos encontramos de nuevo con movimientos geopolíticos para afianzarse en el continente, sentarse sobre los recursos en un momento de alzamiento, que obviamente si Europa decide tomar su soberanía, y ahora voy a hablar del señor Emmanuel Macron, obviamente Estados Unidos pierde muchísimo. No es casualidad que Macron hablara de soberanía para la Unión Europea, que hablara de un ejército propio para la Unión Europea, o sea, al margen de la OTAN, que es... Servicios de inteligencia, que también ya se ha puesto... se está intentando poner en marcha de una manera bastante seria, cuidado, no es tanto un brindis al sol, ¿eh? No, claro, el servicio de inteligencia y diplomacia unificada. ¿Eso qué implica? Eso implica pues que si yo tengo mi propio ejército, si yo tengo mi propio servicio de inteligencia, si yo tengo mi propia diplomacia exterior y obviamente y mi chute de energía propio. Claro, un chute de energía propio porque tengo pues mi propio gas y tengo mi propia energía nuclear, que me da soberanía e independencia económica y energética, sí. Pues ¿para qué necesito Estados Unidos?
Me voy de la OTAN, me voy, y entonces Estados Unidos, eso no lo puede permitir Estados Unidos. No, O sea, ni no lo coña. puede permitir bajo ningún concepto. Qué curioso que el señor Macron dijera eso a finales, durante la segunda mitad, o sea, en el tercer cuarto del año pasado, y en el cuarto, los últimos 3 meses, qué curioso aparecen los gilets jaunes. En Francia aparecen los chalecos amarillos en masa. Sí, Pero en masa, o sea, de una manera sin líder. A mí las revoluciones sin líder, sin una cara, o sea, la revolución tradicional. O sea, si yo tengo una revolución y no hay un Lenin detrás, no hay un Hitler detrás, a mí yo me pongo nervioso porque el que hay detrás es peor que todo ello juntos. sí, Entonces, sí, sí. ojo. Entonces aparecen los gilets jaunes, que es un conglomerado de gente que cada uno lucha por lo que le toca. Unos luchaban por el tema de la gasolina, por la subida del combustible, otros luchaban de una manera más metafísica en contra de la conspiración reptiliana, y otros luchaban en contra de Macron porque no le gustaba pues lo que fuera de Macron, lo que tocara, ¿no? Porque ahí cada uno iba a lo suyo, pero han sido disturbios muy graves, y qué curioso, vienen justo después de esas declaraciones de Emmanuel Macron, ¿no? Porque obviamente si el Reino Unido sale de la Unión Europea y se pone en marcha todo este bloque continental, porque estamos hablando de un bloque continental, obviamente el Reino Unido estaría fuera de ese bloque continental. Y es más, con unos servicios de inteligencia, con un ejército propio, con un servicio obviamente también de contrainteligencia y tal, el Reino Unido se quedaría en ese sentido pues como Estados Unidos, se quedaría sin una base, se quedaría sin un soporte. Entonces, Yo ahí dudo de que el Reino Unido se quede fuera, ¿eh? Eh, sí, me refiero en el hecho de que saliera de la Unión Europea. sí, pero conociéndolos no se quedarían fuera, ¿no? No se quedarían fuera. No se quedarían fuera. Ojo, porque su élite es muy inteligente y nos llevan en ese sentido a años luz. Van muy por delante. Incluso, ustedes fíjense en una cosa muy sencilla. Si ustedes quieren estudiar tecnología, váyanse a Estados Unidos. Si ustedes quieren estudiar humanidades y ciencias políticas, váyanse al Reino Unido. Y con eso creo que lo he dicho todo. Sí, sí, así es. Hablando sobre esto, también te pasaré dos gráficas que hablan sobre cómo importamos el gas natural en la Unión Europea, según BP Statistical Review de 2018, y luego la Europa de la energía que ya está en marcha, que gira en torno al eje París, Berlín. París-Berlín, exacto, gracias. Verán ustedes que, curiosidades de la vida, no queda fuera el Reino Unido. Obviamente. Y ahí se lo dejo. Ya lo verán. El problema del Reino Unido, y a mí me llamó muchísimo la atención cuando hablaba Churchill, Sí, comentaba que si tenían que elegir entre el Imperio, la Unión Europea, bueno, en aquel momento la incipiente, la CECA, ¿no? Que era sí. la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, o Estados Unidos, ellos elegían a Estados Unidos. O sea, ellos, Sí, Churchill, en ese en sentido, en aquel momento lo tenían muy claro. y verdaderamente, como prueba de todo ello, un botón. O sea, la guerra del Canal de Suez. mm, Sí, por ejemplo. Se los follan bien follados, perdón por la expresión, se los follan bien follados al Imperio Británico y al Imperio Francés. Toma, Sí, sí, de una sí. atacada. Rusos, soviéticos, Y los Estados malos, Unidos, y Estados Unidos. Los dos malos junticos haciendo efectivamente. un ménage à trois, no hace falta el trois. Sí, sí, sí. El trois fue Israel, por cierto. Sí, sí. Que es cierto que entró con una idea pensando que la guerra la ganarían como la ganaban, apoyados en Francia y en el Reino Unido, Y pero la claro, victoria política, que es la que contaba, fue de nacer. correcto, vía Fue de URSS nacer. Y y... Estados Unidos, Eisenhower Sí, señor. y Khrushchev cortaron las alas rápido porque obviamente, sobre todo fue Eisenhower, curiosamente fue Sí, sí, sí. Eisenhower el que llamó rápidamente a los británicos y a los franceses y le dijeron que esos escarceos, Ojito. que esa guerra imperialista decimonónica por cuenta propia se acabaron, que Y ahora mandaba a además, Estados Unidos y que todo se haría en base a los planes de Estados Unidos. Y si Estados correcto. Unidos no iba a ir a la guerra en Suez, nadie iba a ir a la guerra en Suez. Sí, sí. Y entonces, Y es más, o sea, vamos a ver, con toda claridad, la guerra que marca verdaderamente un cambio de paradigma es la guerra del Canal de Suez. sí, totalmente. Y además de ello, la guerra que destruye al Imperio Británico en África y en Asia y al Imperio francés en África y en Asia es la guerra del Canal de Suez. Totalmente. Y eso Totalmente, es porque eso es un mensaje hacia un un mensaje a nuevo, navegantes.
Un nuevo mundo, sí, sí. Mm. Se acabó los imperios, empieza otro tipo de cosa. Ese tipo de cosa acabó, porque acabó, y ahora vamos a por otra. Sí, efectivamente. Porque, claro, la tesis rusa, ¿no? Del orden multipolar consiste en una relación a nivel geopolítico, pero en base a principios culturales, nacionales, religiosos, etcétera. O sea, son bloques. El Ujú. bloque europeo, el bloque ruso, porque ellos se tienen como una cosa aparte, el bloque árabe, el bloque norteafricano, etcétera, etcétera. Esa es la visión rusa, más o menos, de forma horizontal y de forma perfecta, o sea, bilateral, bueno, en este caso multilateral perfecto. Mientras que la Constitución de Estados Unidos es la siguiente. Como nos encaminamos hacia eso y no hay manera de pararlo realmente, porque hay naciones que están triunfando, como bien comentabas antes, ¿no? Que China y India han ganado la partida en ese sentido. Como no nos queda otra que adaptarnos a ese mundo, sí, vamos a tener un mundo multipolar en el cual no exista una relación multilateral perfecta, sino que nosotros seamos el buque insignia de ese nuevo mundo. Es decir, Sí, como el sin mundo va a duda. cambiar, nosotros tenemos que movernos dentro de ese mundo para asegurarnos continuar con el liderazgo. No Eso perderlo, es, sino eso es. continuar. De Sí, ahí sí. los pulsos con el tema del Brexit, de ahí los pulsos con China, que son constantes, los pulsos con Rusia en Venezuela, en Siria, en el norte de África, que ya se está empezando a gestar también lo suyo, Contra Alemania, por cierto, contra Alemania, porque también es un competidor y ahora más a nivel regional, obviamente, en la Europa continental, pues contra Francia. volvemos a, o sea, ahora mismo el mapa de Europa se parece Ujú. mucho a ese mapa previo a la Primera Guerra Mundial. O sea, Eso es, eso es, sí, sí, una sí. gran potencia del mar, que es el Reino Unido, y dos grandes potencias, bueno, Francia también es una gran potencia del mar, ¿no? Pero en ese sentido, una potencia continental, que es Francia y Ujú, Alemania, ujú. pues en ese sentido a la gresca. Ahora mismo el mapa ha cambiado y Francia y Alemania más o menos van en un tándem y no están a la gresca. Pero es muy, muy, muy parecido a ese mapa previo a la Primera Guerra Mundial. ¿Eh? Sí, sí, estamos en una horquilla desde 1900, desde 1800, 1902 A al 20. Vamos a poner al 20, en esa horquilla. Sí, Es, y ojo que uno de los grandes baremos previos a la Primera Guerra Mundial fueron las famosas crisis de los Balcanes. eso es, Y esa es la ojo idea. que aunque no tengamos una crisis de los Balcanes todavía, aunque se está gestando y bastante gorda, Ujú. tenemos una crisis en Europa del Este que es Novorrusia. Eso es, Ojo. Y sí, sí. tenemos la cosita en Kosovo, se está calentando. Hace poco agredieron a un enviado ruso en Kosovo. Y, y ojo que estamos replicando ese modelo precisamente por lo mismo. ¿Cuál va a ser la potencia que va a dominar el continente? Y sobre todo, ¿cuál va a ser la gran potencia económica, por lo tanto, la locomotora? ¿Reino Unido, Francia o Alemania? Pero cuidado porque ahora tenemos otra cuestión. Si Europa perdón por voy a ser muy rápido y perdón por los tacos que digo. Si en Europa nos liamos a hostias, gana China. Si Europa nos unimos, y me refiero a Europa y cuento a Rusia, y nos liamos a hostias contra Estados Unidos, gana China. Si aislamos a Estados Unidos, gana China. Si Estados Unidos nos aísla a nosotros, gana China. Si Estados Unidos aísla a Rusia, gana China. Estamos en lo que estamos. A diferencia de las dos primeras guerras mundiales que no se resolvieron, por eso, a ver, técnicamente puede haber una tercera, porque no hay un campeón, vamos a llamarlo de alguna forma, ¿vale? Un hegemón. En este mundo que podríamos llamar Roma ampliada, ¿vale? Esto es muy sui generis mío, ¿vale? Sí. Una Roma ampliada, ¿vale? Pues si no logramos eso y no logramos ni la primera ni la segunda, ¿qué es lo que pasaba? Que quien ganaba era Roma ampliada. A diferencia de ahora, que quien gana, si no unimos a todo esto, la cuestión está cómo lo unimos, de qué manera lo unimos, etcétera, etcétera, que gana China. Sí. Cuidado. Eso es un cambio de paradigma que indica que nos vamos a dar, pero cuidado cómo nos damos, porque no nos puede salir bien la jugada. Y en ese tema estamos. Además, si ustedes se fijan, eh, por simplificarlo mucho y para hacerlo lo más conciso posible, eh, eh, Trump ha sido el buque insignia, el rompeolas, el rompehielos
que ha permitido unir diferentes tipos de ideología con la crítica que acertadamente ha hecho a todo esto, la llamada alt-right, ¿vale? La llamada derecha alternativa. Al final, en Estados Unidos eso ha supuesto que excepcionalistas, seguidores de la doctrina de Jackson, como es el presidente Donald Trump, y neoconservadores estén juntos ahora mismo trabajando. ¿De acuerdo? Y eso es muy interesante. Y luego otra idea muy interesante. Fíjense que tienen a Trump en Estados Unidos, a Bolsonaro lo tienen en Brasil. En Brasil. Brasil básicamente es el imperio del sur continental. Debido a que Estados Unidos tiene capacidades obras debido a cómo ha acabado todo, para arrastrar el Caribe y México como quiere, y el equivalente es Brasil. No es casualidad que Brasil, me refiero en el Cono Sur, no es casualidad que Brasil esté como esté, apoyado por Macri, luego continúe Macri o no continúe. Brasil es un imperio equilibrado por su propia esencia en cuanto al resto del mundo hispanoamericano, iberoamericano, entendiéndose como lusófono y hispanófono. Y qué casualidad que ahora nos venimos para este lado del continente y tenemos a Salvini, que evidentemente con todas las acciones que ha hecho va a forzar elecciones para lograr un gobierno en solitario, deshaciéndose del movimiento 5 Stelle. Que ojo, que tiene muchas papeletas para conseguir un muy buen resultado. Sí, y sin duda lo va a lograr. Tenemos también en el Reino Unido, yo predigo la afinación mediante birbiloque y arte y mucho ida y venida entre Nigel Farage y intuyo, podría ser quizás Boris Johnson. Y desde luego, esas elecciones en la Unión Europea, que ha habido el Parlamento Europeo, verdaderamente yo auguro que van a ser más interesantes y nos van a dar más sorpresas de lo que nos parece. Y me voy a explicar muy sucintamente y muy rápidamente. Tenemos lo que podríamos llamar derecha soberanista, que sería el NL, el Brexit Party, perdón, lo voy a decir en inglés y ya está, ¿vale? APN y el CRA, ¿vale? El CRA. Entonces, tenemos ese bloque que sí que es, ahora sí está sincronizado en torno a un programa común. Por contra, tendríamos la alternativa a eso, que hubiera sido ese ambiente transeuropeo que viene por esa izquierda, que sería el bien 25, Varoufakis para los amigos, ¿vale? Bueno, pues eso ha acabado siendo un desastre, pero ese bando, ese NL Brexit, etcétera, 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 cuenta con unos no estoy seguro de cuántos escaños, creo que son 120 o 125 escaños, tienen toda la agenda en común, saben sintonizar con las ideas que conveníamos en cuanto al ejército europeo, en cuanto a soberanía, en cuanto a fortalecimiento de los estados, en cuanto a separación de las regiones, en cuanto a la política europea para transformarlo en política nacional. También es la idea de economía verde como economía productiva, también la tienen todos ellos. Es decir, son el ancla sobre la que pivota los partidos del centro derecha, que hasta ahora eran sistémicos. Y al final, entre unas cosas u otras, siempre se pueden generar mayorías que pueden garantizar victorias. Entonces, la pregunta, para simplificar todo esto, es, vale, ¿y cómo logra el Parlamento Europeo imponerse, ¿no? ¿O cómo puede lograr imponerse? Pues yo tengo la teoría de que dándole sentido, dotando de mayor fuerza al Banco Europeo de Inversiones. Claro. Ha sido creo, la manera, en el fondo es un proceso similar al que se vivió en el Reino Unido en torno a 1648 con la Revolución Gloriosa en adelante. Es un proceso de revivir el parlamentarismo como representación de
por un lado, un mayor refrendo popular, vamos a llamarlo eso democrático, puesto al servicio de unas élites que lo impulsan a través de la conquista del Parlamento y controlando presupuesto. La auténtica manera de empezar a reformar la Unión Europea es a través del control del presupuesto del Banco Europeo de Inversiones y dotando a ese presupuesto de una mayor fuerza dominada por el Parlamento. Esa es mi propuesta, mi idea de lo que podemos ver. Es decir, mayor colaboracionismo entre las fuerzas de esa derecha soberanista que ya tienen un pacto común. A su vez, eso va a afectar a la Comisión Europea, puesto que en las elecciones va a significar que los presidentes, por lo tanto, el Consejo y la Comisión van a tener una mayor afinidad con ese Parlamento por la adopción del programa político, no por otra cosa. Y todo ello nos afina con quién. Pues en política exterior con muchas cosas de Rusia, con otras no. Con algunas cosas de India, con otras no, con muchas cosas de Estados Unidos, con otras no, y con algunas cosas de Bolsonaro y con otras no. Pero ¿con quién nos pone cada vez más a peor? Pues con Chile. Claro. Muchísimas gracias, Daniel. Ha sido muy interesante hoy el tema del Brexit. Nos hemos ofrecido una panorámica bastante importante a nivel global. Yo creo que volveremos sobre este tema, porque desde luego, hasta que no se resuelva, pues seguiremos especulando, seguiremos hablando esta cuestión que yo creo que es de vital importancia, porque de un Brexit duro o más blando, o de un Brexit o un no Brexit, ¿no? O sea, que al final se revoque de alguna manera utilizando alguna triquiñuela diplomática o política, va a depender precisamente del futuro de la Unión Europea y de los pueblos que están dentro de la Unión Europea, ¿no? Es decir, que es un tema muy interesante en el cual se están jugando muchísimas cosas y en el cual obviamente está la influencia de terceros países. Así que volveremos sobre el tema más adelante. Muchísimas gracias por participar hoy y nos vemos en el siguiente programa. Ha sido un placer y por acabar la anécdota, ¿saben cómo acaba Brian? Acaba crucificado y siendo un mártir cuando en teoría tenía que ir a rescatarlo. Esa es la idea de cómo funciona o cómo ha funcionado hasta ahora la Unión Europea. Muchas gracias a todos. Venga, hasta la próxima y ha sido un placer. Igualmente, ya lo sabes. Chao. Hasta luego.